Miércoles 29 de enero titulamos esta columna de hoy día 420 y nos preguntamos ¿brotes verdes o brotes negros? Los recientes despidos en Sancor, los cierres de las fábricas de Avon en San Fernando, de DAS en León Suárez, recientemente los retiros voluntarios en Acindar y más de 10.000 pymes en el último año dan cuenta, de cierres de pymes en el último año, dan cuenta cuán lejos del comienzo de la recuperación económica que auguraba el gobierno estamos y si los brotes negros que aparecen son el final de un ciclo o un síntoma de la recuperación o, por el contrario, un síntoma inicial de otros brotes negros que se producirán por las aperturas de las importaciones que todavía no han llegado a su tope. Sin embargo, el litio, vaca muerta, siguen siendo la esperanza para revolucionar la economía argentina y que los brotes verdes aparezcan más temprano que tarde. Para analizar este futuro próximo económico de nuestro país, decidimos abrir con algo de nostalgia esta apertura de hoy con la canción El Negro Brote, que se llama Tarde, que habla de lo que a veces hay que pagar para aprender los errores de la vida. ¿La economía está bien o la economía está mal? Pregunta interesante que depende de dónde se lo mire. Obviamente son los números macroeconómicos del gobierno, algo bueno, y el gobierno los muestra naturalmente con orgullo, algo que es totalmente justo y esperable. Ahora podríamos preguntarnos si los 200.000 puestos menos de trabajo, las 10.000 pymes menos, los cierres de Avon, de DAS, la caída de consumo, por ejemplo, hace que se tome la menor cantidad de leche, por ejemplo, per cápita de los últimos 35 años, menos que en el año 2001. Siendo el esfuerzo que realizan los argentinos para obtener esta estabilidad macroeconómica, tendrá premio en el futuro con crecimiento y derrame. Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿el sufrimiento cotidiano servirá para consolidar la estabilidad macroeconómica o hacer que la economía vuelva a crecer? Y si así fuera, ¿por cuánto tiempo deberá sufrir una parte de la sociedad para que comiencen a venir esos brotes verdes? Antes de responder estas preguntas vamos a hacer un raconto de los brotes negros que surgieron en la economía, que lamentablemente impactan el trabajo y la vida de la gente en los últimos meses. Vamos primero con el cierre de la planta de Avon en San Fernando, 9 de diciembre de 2024. Allí una trabajadora despedida dice, les dije a los delegados 3 meses antes que iban a cerrar, me dijeron que estaba loca. ¿Qué hago ahora? No sé. Tienen que presentarse todos sí o sí. Todos sí o sí. Pero a mí lo que me revienta es que los delegados yo se los dije 3 meses antes. Y sabe que tengo el WhatsApp del delegado que me dice, ¿sabes qué dijeron tu compañero? Que estás loca porque estás diciendo eso. ¿Qué sector estás vos? Con él, somos compañeros de línea. ¿Cuántos años? 17. Tenemos todos los brazos, la mayoría de las chicas rotos. Y veníamos igual, no faltábamos nada. ¿Familia? Sí, tengo mi nena de 15. Una bronca me da porque yo les avisé. Esa es la bronca que me da. Y encima el delegado, ¿sabes qué? A todos mis compañeros, me dijo, todos tus compañeros dicen que estás loca porque les dije que íbamos a quedarnos sin trabajo. 17 años. ¿De qué sindicato es el delegado? Trabajando sin faltar. Prácticamente la edad de tu hija. Sí, la tuve acá, imagínate. La Mirá. tuve acá, mi nena. Toda la mayoría de las chicas del turno tarde tuvimos los hijos acá. Es más, adelantaron la fiesta de fin de año, la hicieron en noviembre. ¿Cuándo fue? El 14 de noviembre hicieron una despedida. Pero me está cargando el brindis de fin de año en noviembre. Ahora vemos una entrevista, vamos a escuchar una entrevista que le hizo la previa al periodista Celeste del Bianco, que fue a cubrir el cierre de la fábrica de DAS en Coronel Suárez. La fábrica de DAS fabricaba las zapatillas Nike, Adidas y Fila. Vamos a escucharlo ahora. Yo pensé que iba a llegar a una ciudad convulsionada por el despido del cierre, digamos, por el cierre de la fábrica que dejaba en la calle a 360 trabajadores y que se sumaban a 400 que ya habían sido despedidos a lo largo del 2024. Claro. Pero sin embargo, lo que vi es una ciudad muy calma, o sea, no hay un cartel que haga referencia a que esa fábrica, que es una de las 3 patas más importantes económicas de la ciudad, que esa fábrica haya anunciado su cierre. Hay algo que me llamó muchísimo la atención, que por ejemplo los despidos, los telegramas empezaron a llegar el 2 de enero y hicieron una asamblea inmediatamente a los días posteriores y de los 360 despidos solo 30 personas participaron de la asamblea de trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, me llamó la atención esto, noté como cierta apatía por parte de la sociedad, si bien después
charlando con algunos comerciantes de la zona, había algunos que sí se mostraban preocupados porque dice, por supuesto que nos va a afectar en nuestra economía diaria, porque son alrededor, nos contaba el intendente, que son 900 millones de pesos mensuales de sueldos que, se distribuían de distintas maneras. Claro, se vuelca al consumo de los negocios y de la actividad de la ciudad. Exacto. Y eso, no va a pasar. Faltó decir que entre los datos que explican parte de este final que se estuvo disponiendo fue que de cada 2 pares de zapatillas que se vendieron el año pasado, 1 era importado y parte de este proceso de importación. Estos 2 ejemplos tienen un común denominador, la falta de reacción social, como decía la entrevistada recién. La mujer culpa al delegado, en el caso primero, y al sindicato, y la periodista se asombra de la apatía de los vecinos de Coronel Suárez. Esta falta de reacción tiene que ver con el simple fatalismo, con creer que no se puede hacer nada, o está revestida de la esperanza de una mejora económica y que finalmente van a venir los brotes verdes. Dado el nivel de apoyo que tiene el gobierno, en el que hay a grosso modo un poco más de la mitad del país que está en contra la mitad del país que está en contra y otra mitad del país que esté a favor, seguramente sea una combinación de ambas, de gente que comprende que no puede hacer nada y de gente que en realidad está esperanzada en que en el futuro la situación mejore. Seguramente haya gente que no quiere hacer nada, como decíamos, porque entiende las razones del gobierno para llevar adelante estas medidas económicas, y hay otras personas que no impulsan medidas de fuerza porque consideran que no se puede torcer el rumbo económico de Milei, porque en definitiva gran parte de la sociedad está a su favor. O sea, mientras la sociedad no cambie de perspectiva, la mitad que podría estar en contra considera que no puede torcerle el brazo al presidente. En relación a lo sucedido con Sancor, la clásica empresa productora de lácteos despidió 350 trabajadores en Santa Fe. Vamos a escuchar el testimonio de Ronald Vascolo, ministro de Trabajo de Santa Fe, en Cadena 3 el 28 de enero de este año. Vascolo dijo: 200.000 litros de leches diarios es un piso que nunca se había llegado. El caso era el de Buenos Aires, donde en el centro de distribución había más de 400 personas que ya directamente no cumplían función, estaban cobrando un monto simbólico de 10.000 pesos y ya muchos de ellos ya tenían otros trabajos. Acá hice un poco más de ruido porque ahora le tocó a la planta de Sunchales y a la de Galvez, además de las otras plantas de Córdoba. Pero yo estuve en contacto con la empresa y con el gremio y ninguno de los dos me pudo precisar la cantidad exacta de despido que iba a haber. Yo pregunté básicamente en la provincia de Santa Fe, pero con un detalle de cuánto iban a ser los despidos en Santa Fe, en Córdoba y en provincia de Buenos Aires. Claro. Pero te repito, tanto del gremio como de la empresa no me confirmaron las cifras, me dijeron después te vamos a pasar con mayor detalle. Yo le pregunté que si la empresa hoy estaba teniendo problemas para pagar sueldo, cómo iba a hacer para pagar las indemnizaciones. Y me respondieron de que hoy la prioridad era la subsistencia de la empresa, que la empresa pueda seguir trabajando. O sea, te repito, 200.000 litros de leche diario es un piso que nunca se había llegado. En su momento se había bajado hasta 400.000 y ahí la empresa estaba complicada. Se había pensado que con inversiones o con fasones o con socios o con una venta parcial retomar los 500.000, 600.000 litros diarios. En eso es lo que están, pero obviamente que ahora los tiempos se apremian y se van a tener que acelerar para tomar decisiones. Vamos a sumar algunos datos al respecto. Escuchamos que se están produciendo 200.000 litros de leche diarios. En 2017 se producían 4 millones de litros de leches diarios. Obviamente estaba hablando el ministro en el caso de esa planta de Santa Fe. En el año 2017 se producían 4 millones de litros de leches diarios. Además, según el informe del sector lácteo, para el 2024 se cerró diciembre con el consumo de leche per cápita más bajo en los últimos 34 años. Es decir, se consume menos leche per cápita que en el año 2001. Adaptarse o perecer, dijo el presidente en un discurso. Lamentablemente, con la política de la apertura de las importaciones hay una realidad que se hace cada vez más difícil. Las pequeñas y medianas empresas vienen cerrando. Vamos al siguiente audio al respecto, en este caso, de un empresario PYME, presidente de la asociación PYME, en el programa de la FM Realpolitik el 9 de septiembre de 2024. El problema que estos muchachos no ven, o si lo ven le importa un cuerno, es que no es que vamos a suplir con la importación lo que se produce acá y ya está. Claro. Porque el problema es que lo que nosotros producimos acá, las pequeñas y medianas empresas,
es lo cotidiano, es lo que consumimos del día a día. Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer cuando las pymes desaparezcan, que somos la que damos el 75% del trabajo en Argentina? Va a haber un 75% de los trabajadores formales que no van a tener trabajo. Claro. No le van a comprar, no vamos a poder comprar ni lo nacional ni lo importado. Entonces, es mentira esto que se va a suplantar la importación. Vamos ahora al campo, el sector más competitivo del país, donde también hay problemas. Escuchemos el siguiente fragmento, las dificultades para pagar la deuda de las grandes empresas proveedoras de insumos. En este caso es periodista especializado en agro, sobre el default de los Grobo, Agrofina y Surcos, en la radio Urbana Prey el 30 de diciembre. Matías Longoni, esto es sistemático y se va a multiplicar en otras empresas. Compañías Agrofina y los Grobo están dejando de pagar en principio $500.000, aunque anuncian sus ejecutivos que hasta marzo quizás incumplen nuevos vencimientos de deuda por hasta $10 millones. La otra es Surcos, que también es una empresa nacional, distribuidora de agroquímicos y acopios, se dedica mucho al canje de granos por insumos, algo de siembra hacen también, que en ese caso la deuda es de $7,5 millones. Es mucho, es poco, la verdad que para los volúmenes de dinero que maneja el agro y lo que vale la cosecha argentina es nada. Estamos hablando de $20 millones cuando el agro te cosecha 20.000 millones, 30.000 millones por año, así que no debería ser ningún problema, pero ahí están las voces del ARTA que dicen que esto es sintomático y que se va a multiplicar a otras empresas. ¿Por qué razones? Bueno, hay varias razones que argumentan quienes saben. Una es el endeudamiento en dólares, de golpe y porrazo se corta la bicicleta financiera de financiación que estaban teniendo estas compañías en tiempos de Sergio Massa, sobre todo, donde había mucho préstamo girando por la calle, y el negocio se hace mucho más crudo y real, y a la vez en realidad está el telón de fondo, que es que el agro no le está yendo bien, y que esta cosecha 2024-25 parece que va a ser un desastre en términos económicos para todos, no solo para los proveedores de insumos, sino especialmente para los productores. Bueno, esta es la razón de fondo por la que el campo le exigió al gobierno que bajen las retenciones. Hay dirigentes de las entidades agrarias que no se quedaron del todo conformes con las medidas que se tomaron. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Sociedad Rural, a Marcos Pereda, aquí en Modo Fontevecchia el 23 de enero, diciendo: si me tenés que robar a mí para tener equilibrio fiscal, no tenés equilibrio fiscal. La efervescencia del campo es porque realmente la situación es muy grave, lo que estamos viviendo, principalmente por una suba de costos y por el achatamiento, por baja de precios y además por baja de tipo de cambio. Entonces se te bajan los ingresos, se te suben los costos, además está el tema climático y por último además el tema, por supuesto, retenciones. Por un lado, nuestro presidente dice es un robo las retenciones y por otro lado te dice, a pesar de que es un robo, las necesito para generar mi superávit fiscal o mi equilibrio fiscal. Entonces, bueno, pero si me tenés que robar a mí para mantener tu equilibrio fiscal, entonces no tenés un equilibrio fiscal. Entonces, eso genera efervescencia. Creo que es claro. Ahora, si vamos a la baja de retenciones del día de hoy, es una actitud que demuestra que hay sensibilidad en el gobierno y que hay buena voluntad y que conocen y saben del problema y se están alineando. Lo que diría como crítica es que no me parece sano ni bueno que sea temporal, porque eso suena más a una especie de intervención, a darte una zanahoria por un tiempito y después te la quito. Lo de los brotes verdes es una ironía política que se generó a partir del gobierno de Mauricio Macri. En esos momentos se hablaba del segundo semestre, la luz al final del túnel y los brotes verdes. Toda una metáfora del macrismo para decir que lo mejor estaba por venir. Lamentablemente no sucedió. Vamos a escuchar, simplemente para rememorar, cuando el ministro Duhovne construyó una de las frases más recordadas del periodo de la presidencia de Macri, que es brotes verdes. Esto fue el 5 de mayo del año 2017. El lugar donde estamos, tenemos un conjunto de información que nos permite anticipar las variables un poquito antes
que a otros analistas o que a otros sectores de la economía, y lo que hoy vemos es que esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes, especialmente en la inversión, que en el primer trimestre está creciendo a un ritmo de casi 5% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, ajustando por estacionalidad, es decir, a un ritmo anualizado cercano al 20%. Y eso es muy, muy interesante porque nos marca que esta recuperación del crecimiento económico de la Argentina es sostenible, que está basado en el aumento del stock de capital de la economía y que es un ciclo perdurable y que viene para quedarse por mucho tiempo. Bueno, un bosque de brotes verdes. Un año después, inflación y devaluación, vuelta en la Argentina a la crisis. Esto fue el 3 de mayo del año 2018. Inflación y devaluación de vuelta en la Argentina. Escuchemos el informe. La moneda argentina se devaluó el jueves 7,64% ante el dólar, pese al aumento de la tasa de interés para frenar el alza del billete verde y la inflación. En un intento por defender el peso, por segunda vez en una semana el Banco Central aumentó el jueves la tasa de interés de referencia en 300 puntos básicos y la situó en 33,25%. En el último mes la moneda se depreció más de 10%. Veíamos que estaba un poco atrasado el dólar, pero nunca creíamos de que esto iba a evolucionarte tan rápido, a ser como un volcán, digamos. La demanda por el dólar empuja el valor de la divisa a un nuevo máximo histórico en un país donde persisten los fantasmas de la hiperinflación de los años 1980 y la debacle económica de 2001. Los argentinos ahorran en dólares, compran y venden propiedades en dólares, piensan en dólares, pero sus salarios son en pesos. Evidentemente hay una pérdida de confianza en algunas decisiones que se han tomado y claramente afecta en el comportamiento de todos los agentes económicos. El gobierno pidió tranquilidad e insistió en ratificar la meta de inflación en 15% para 2018, mientras que el Fondo Monetario Internacional la proyecta en 19,2%. Bueno, la pregunta cuando planteamos los brotes negros es si estamos en esta situación, ¿por qué venimos hablando de otros temas en la agenda de discusión pública? Según el analista Gustavo Córdoba, el gobierno logró desviar la atención, esto lo dijo ayer en nuestro programa, vamos a escuchar cuando dice Milei busca generar controversia para tapar los temas de la economía. A ver, las nuestras, estuve viendo hace un par de días la de Enrique Bachmann, la de SEOP, que va más o menos en la misma línea. ¿Por qué entonces el gobierno siempre avanza por ese lado, ¿no? Es esta idea de generar controversia para tapar los temas de la economía, sin dudas. Y creo que este gobierno, y fíjate Jorge, el viaje de Milei tanto a Washington como a Davos, ha escondido de alguna manera la ausencia de resultados. Creo que Milei pudo comprobar en los Estados Unidos que la agenda de Donald Trump no es compartida para la región, mucho menos para la Argentina. Y creo que ahí estuvo el primer convencimiento. A partir de ahí, creo, se buscó dar en Davos un marco, digamos, distractor, digamos, a la política económica argentina y se buscó la salida de conseguir dólares baratos vía el campo, ¿no? Que tiene una pequeña trampa, pero al fin y al cabo el gobierno está demostrando que los dólares no van a llegar o no van a llegar en la medida y en el tiempo que el gobierno pretende para llegar a las elecciones. Así que ahí está el gran dilema, ¿no? Creo que este tema de Davos representa sí una expresión de la dificultad del gobierno para avanzar en una dirección que le dé un resultado políticamente positivo, ¿no? Y mientras se abren las importaciones progresivamente con productos más baratos, se pisa el dólar para controlar la inflación, se frena la obra pública, se ajusta el presupuesto despidiendo más trabajadores del Estado, se le pone techo a las paritarias por debajo de la inflación y todo esto termina generando que se controlen los índices inflacionarios, pero estas mismas medidas generan que se cierren pymes, que crezca el desempleo, que baje el consumo, que las grandes empresas echen gente, que el campo tenga problemas porque baja sus ingresos además en un momento de mala cosecha y malos precios internacionales. La UIA, la Unión Industrial Argentina, ya había adelantado que se tendría este problema cuando le planteó al presidente que se debía avanzar con la reforma laboral y controlar la apertura de las importaciones. Dos caras de la misma moneda. Una macro ordenada, una vida diaria reflejada en la micro con sufrimientos. ¿Hasta cuándo serán suficientes? Habrá que ver si la esperanza soporta la llegada en lugar de brotes negros a brotes verdes. Vaca muerta, el litio,
tal vez el crecimiento de las exportaciones, el ingreso de divisas gracias al sector dinámico de la economía, haga que quienes perdieron trabajo ahora ingresen en otros sectores que desarrollan al calor de actividades de manera directa o indirecta que sí son productivas para exportar. Tal vez el gobierno logre aprovechar que tiene 3 bastiones exportadores, como son el campo, los minerales y la energía, fundamentalmente el gas no convencional de Vaca Muerta. A partir de ahí tenga un incentivo para pymes, para startups, para emprendimientos, y haya esperanzas, sean fundadas, de que los brotes verdes van a llegar, y no como el caso cuando lo dijo Duhovne en el año 2017. Esperemos que lleguen. La cuestión de la discusión económica tiene 2 planos. Por un lado, el plano si este modelo económico va a ser sustentable, como lo fue, por ejemplo, a Cavallo en el caso de la Convertirá durante bastantes años. O sea, si va a tener éxito en sus metas. La segunda dimensión es si tuviera éxito, si finalmente va a ser beneficioso para la mayoría de la población o, por el contrario, no va a ser beneficioso y va a construir un país donde 30% de la gente se beneficie y 70% de la gente empeore. Por ahora, la discusión que tenemos es si finalmente este plan va a llegar a buen puerto, como llegó desde el punto de vista macroeconómico la convertibilidad a comienzos de la década del 90. Mientras tanto, nos vamos nuevamente con esta canción, Tarde de Negro Brote, para que los brotes verdes lleguen y echar los brotes negros de nuestra mente.